Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor los bendiga grandemente. Les mando un abrazo fuerte a todos ustedes y bueno, que el Señor nos dé su gracia hoy para acercarnos a su palabra. Quiero que puedas preparar tu corazón, preparar tu Biblia en donde te encuentras, tomes todos los elementos que necesitas para poder tomar nuestro tiempo de estudio de la doctrina bíblica. Y muy agradecido con el Señor por esta tremenda oportunidad y tremendo también responsabilidad de enseñar su palabra. Quiero que preparemos nuestros corazones y le pidamos al Señor que nos dé una mente y un corazón dispuestos al aprendizaje y al estudio de su bendita palabra, ¿sí? Así que allí donde te encuentras, vamos a orar y vamos a comenzar la escuela bíblica en esta mañana, este precioso día que el Señor nos regala. Oremos. Señor, venimos ante tu presencia, oh Dios, no siendo dignos. Venimos, Padre, con un corazón que tiene demasiadas luchas, Padre, un corazón que continuamente está siendo tentado, Padre, pero con un corazón que te necesita, Señor. Y oramos porque seas tú limpiando nuestra mente y corazón para recibir tu bendita palabra, seas tú perdonando nuestras faltas y nuestros pecados, Señor. Seas tú dándonos, Dios, a través de tu bendito evangelio y esa obra maravillosa que sigues haciendo y nunca dejarás de hacerlo, Señor, hasta la venida de Cristo, de perfeccionarnos y hacernos conforme a la imagen de tu amado Hijo, Señor. Oh Dios, escucha nuestro ruego y súplica. Tú conoces nuestro corazón y por eso pedimos, Padre, que limpies y purifiques nuestra vida. Oramos, Padre, porque nos permitas también acercarnos a tu palabra y entender que debemos estudiarla con reverencia, Dios. Y te pedimos, Padre, que nos permitas entenderla y ponerla en práctica, Señor. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu perdón y gracias porque Cristo, Señor, es nuestro Salvador y por medio de quien podemos llegar ante tu presencia, Señor. Oh Dios, háblanos en esta mañana, en este hermoso día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. Hoy estamos comenzando un nuevo capítulo en nuestro estudio de doctrinas. El capítulo que estamos observando en la Confesión Bautista de Londres de 1689, una confesión de fe histórica. Se llama Del Evangelio y del alcance de su gracia, o como lo hemos llamado en esta clase y puedes ver en el título, es de la revelación especial del Evangelio. De la revelación especial del Evangelio. Para poder entender un poco esto, quiero que tengas en mente el contexto histórico. Quiero que sepas que cada capítulo fue tratado y trabajado por muchos hombres. Bueno, déjame verte lo que dice la confesión misma al principio. Dice, preparada por los ancianos y hermanos de muchas congregaciones de cristianos, bautizados por profesión de fe en Londres y en el resto de Inglaterra. Esta confesión que tengo aquí en mi mano es una confesión que pasó a ser el elemento más útil para la vida de la iglesia, tanto en Inglaterra, en Londres, en aquel entonces, 1669, y previamente a eso con la confesión de Westminster, la confesión de Savoy, la confesión belga, confesiones como estas son sumamente útiles porque resumen y presentan de una manera, vuelvo a repetir, valga la redundancia, resumida y clara aquellas verdades y principios que se encuentran en la bendita palabra de Dios. Cuando digo esto también de manera histórica, a veces hay ciertas palabras o párrafos que varían o cambian entre uno u otro, obviamente por el contexto histórico, el contexto teológico, el contexto aún cultural, pero obviamente cada una de estas confesiones son muy valiosas. En este párrafo difiere de la confesión que, por así decirlo, es la abuela de esta confesión de fe, la de Westminster. ¿Por qué? Porque en este párrafo no se encuentra en la confesión de Westminster, sino que fue añadido de alguna manera, o fue sumado de alguna manera en la de Saboya, porque no es que una confesión está mal y esa está bien, no. Fueron agregados estos temas porque eran temas que estaban comenzando a levantar controversias en el sentido de que gente estaba atacando estas verdades. Entonces, para que no tengan nada que decir los herejes, se plantean los principios que la Biblia presenta en respecto a este tema, acerca del Evangelio, para que ninguno tenga nada de qué excusarse, de decir, no, nosotros creemos lo mismo. A ver, tenemos en comunión esa misma creencia según las Escrituras, vamos a ver qué dice la Biblia acerca del Evangelio. Y entonces encontraban que había diferencias.
Y bueno, históricamente esto nos da a nosotros también una luz acerca de ver qué controversias se trataron en tiempos pasados y cómo nosotros cuidarnos de no caer en estas mismas controversias o caer en esas herejías del pasado, por obviamente razones que ya se presentan en la confesión de fe, ¿no es cierto? De ahí que sea valiosísima, que una confesión esté bastante robusta. Nos presenta herejías para que no caigamos en ellas, nos presenta herejías que se trataron en tiempos antiguos y cómo se resolvieron con las escrituras, ¿no? Porque obviamente, ¿cuál herejía sería la que se trata en este contexto de la revelación especial del Evangelio? Bueno, en resumen, ¿quieres que te dé un resumen acerca de este capítulo que es valiosísimo? Bueno, realmente había un problema acerca de la racionalización y el deísmo en aquel entonces. Estas dos cosas tienen que ver con el asunto de el hombre puede llegar por su propio entendimiento a una comprensión del Evangelio sin necesidad de revelación especial o la palabra de Dios. Bueno, ahí es donde tenemos un problema. No, el hombre no puede, ya lo observamos. Por eso quiero que tengas en mente que este capítulo, este párrafo de la confesión tiene ya sus principios enseñados o presentados en otros capítulos de la confesión, pero se coloca en la confesión de fe por tratar directamente esas dos herejías en particular, y algunas más, pero estas dos en particular, la racionalización. Mira, no está mal razonar, al contrario, Dios nos ha dado la capacidad para razonar, y debemos aprovechar eso y usarla muy bien, pero si racionalizamos, caemos en un error. Racionalizar tiene que ver no solo con el hecho de pensar en aquellas cosas, sea doctrina, sea decisiones y sea cada uno de los pensamientos que pasan por nuestra mente, sino que nosotros encajamos en la racionalización ideas que no deben ser encajadas bajo nuestra mente, sino bajo el criterio que Dios ha establecido en su palabra. Vamos a ver más adelante en capítulos posteriores acerca de la conciencia, y ahí vamos a poder tener un poco más de idea acerca de qué Dios quiere de nuestra conciencia. Pero volviendo a nuestro tema, los temas de este capítulo de la confesión, como mencioné, se encuentran tratados en otros capítulos anteriores, pero en este capítulo fue agregado, obviamente, como te mencioné, por la importante tarea de contrarrestar el error que menospreciaba la necesidad de la revelación especial contenida en las Escrituras para la salvación. ¿Sí? Está la revelación general, de la cual hablamos ya hace un tiempo atrás, y la revelación general es preciosa. La revelación general manifiesta la gloria de Dios, su poder, su deidad, sus atributos. La revelación general o la creación nos muestra a nuestro Dios, el Creador, a quien debemos cuentas. Es lo que dice Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante. Nadie tiene excusa delante de Dios porque su creación manifiesta que hay un Dios que es creador y ese creador le debemos cuentas como sus criaturas. El asunto es que la revelación general tiene la capacidad, no es mala, es buenísima porque nos muestra a Dios, pero no fue diseñada ni para satisfacernos ni para salvarnos. La revelación general nos manifiesta que hay un Dios y a duras penas, en ese contexto de salvación, solamente nos manifiesta que estamos bajo condenación, porque habiendo un Dios, no vivimos bajo sus términos ni bajo su voluntad, sino bajo los nuestros, y eso nos lleva a la condenación, bajo pecado. Ahora, eso hace necesaria la revelación especial, lo que vimos en el capítulo 1 de la confesión, muy necesaria, ya que la revelación especial es suficiente, infalible, inerrante. Esta revelación especial, de manera especial, importantísimo énfasis, presenta el Evangelio. Así que vamos a empezar. Esta confesión, mejor dicho, este capítulo de la confesión, nos presenta precisamente cuatro párrafos, sí. Este capítulo de la confesión nos presenta 4 párrafos. Y cuando observamos estos 4 párrafos podemos ponerle 4 enunciados. Los que hemos tomado obviamente del precioso libro de Sam Waldron, La exposición a la confesión de fe, un libro muy, muy útil, sumamente completo, condensado, presenta los puntos claros y sus bosquejos son muy buenos, así que lo utilizo. Lo utilizo también para estos estudios como material para mi preparación. La exposición, o mejor dicho, la presentación para grupos de estudio de la Confesión de Westminster de Williamson. Es 2 libros que uso de base y después uso algunos más que voy empleando en el camino dependiendo de la doctrina que estoy estudiando. Así que en ese contexto, el párrafo, mejor dicho, vamos a hablarlo de forma general, los 4 párrafos tienen su título o enunciado y estos serían: en primer lugar,
en este capítulo que encontramos de la revelación especial del Evangelio, tenemos la inauguración de esta revelación. ¿Cómo se inauguró esta revelación especial del Evangelio? En segundo lugar, el segundo párrafo nos muestra la necesidad de esta revelación. ¿Sí? Esta revelación es necesaria, es sumamente necesaria. Recuerda, en contraste con la revelación general, la revelación especial es sumamente necesaria porque es la única que puede llevarnos a una comprensión clara del Evangelio y de la salvación. En tercer lugar, el tercer párrafo nos muestra la soberanía de esta revelación. ¿Sí? Dios soberanamente decidió revelar este Evangelio y soberanamente decide iluminar por medio de este Evangelio los corazones. Esto nos lleva al cuarto párrafo que manifiesta la suficiencia de esta revelación. ¿Sí? No se necesita otro tipo de revelación para entender el Evangelio. El Evangelio se entiende porque la palabra de Dios es suficiente para manifestarnos aquellas cosas que nos pueden hacer sabios para la salvación, dice Pablo a Timoteo. Así que dicho esto, por favor, presta mucha atención. Ahora vamos a ver el primer párrafo. El primer párrafo contiene 4 enunciados que los menciono aquí, los menciono ahora y después los vamos a desarrollar a manera de puntos más adelante. Pero el primer párrafo, como dije, ¿cuál era? La inauguración de esta revelación especial del Evangelio. Y entonces 4 enunciados importantes. El marco en que se inauguró, la forma en la que se inauguró, la función para la que se inauguró y la plenitud con que se inauguró. ¿Sí? Mira el párrafo, voy a leerlo, es un párrafo corto, tiene 4 renglones. Habiendo sido quebrantado el pacto de obras por el pecado y habiéndose vuelto inútil para dar vida, agradó a Dios dar la promesa de Cristo, la simiente de la mujer, como el medio para llamar a los escogidos y ordenar en ellos la fe y engendrar, es una palabra importante, y engendrar en ellos la fe y el arrepentimiento en esta promesa, el Evangelio. Y en su sustancia fue revelado y por lo tanto es eficaz para llevar a los pecadores a la conversión y salvación. Bueno, antes de avanzar quiero que tengas una idea clara de una palabra que estamos empleando aquí mucho, el Evangelio. Evangelio, Evangelio, Evangelio. ¿Has escuchado esta palabra, verdad? Los evangélicos por aquí, el Evangelio de la prosperidad por allá, el Evangelio del decrétalo, recíbelo, átalo por aquí. Bueno, déjame explicarte que la palabra Evangelio tiene un significado, evangelión en el original, significa buenas noticias. Buenas noticias. Y eso es lo que significa, buenas noticias. Bueno, en un mundo en el que vivimos lleno de malas noticias, y si entendemos la buena noticia más importante, vamos a poder entender esa buena noticia que viene por medio de la revelación especial. Estas buenas noticias vienen mostrándonos que aquella promesa de Cristo, la simiente de la mujer, es aquella promesa que nos muestra, por medio de la fe y el arrepentimiento, la salvación. La salvación. Ahora, esta palabra se encuentra en muchas partes del Nuevo Testamento y es una palabra muy utilizada en el marco cristiano evangélico. Ahora, en la Biblia debemos entender que esa palabra se emplea para hablar acerca de una buena noticia, y esta buena noticia habla de Cristo. Pensando en los enunciados que hemos compartido, el marco en que se inauguró es este. ¿Cuál es el marco, el contexto en el que se inauguró la revelación especial del Evangelio? Habiendo sido quebrantado el pacto de obras por el pecado y habiéndose vuelto inútil para dar vida. Ese es el marco. Recuerden que hablamos del pacto de obras o de los pactos, y bueno, en resto tuvimos que hablar del pacto de obras, aquella responsabilidad que se le entregó al primer hombre, Adán, para que de esta manera él delante de Dios llegara a ser completo, cabal, perfecto, ¿no es cierto? Adán estaba en un proceso de prueba, él ya estaba en un estado bastante completo, por así decirlo, pero él al ser aprobado iba a tener simplemente esos beneficios de, obviamente como el pacto de obras lo mismo lo menciona, y la promesa que Dios hizo a Adán es la misma, vida. Si obedeces, vida; si desobedeces, muerte, ¿sí? Ahora, obviamente, Adán tenía que obedecer a Dios, era su tarea, la ley que Dios había escrito en su corazón lo llevaba a eso, pero en este caso el pacto de obras, ese pacto que él debía cumplir, fue quebrantado y entonces se volvió inútil y ya no tenía vida, ¿sí? Perdió aquella vida que se le prometió a Adán. Por eso, en ese contexto viene lo que llamamos la forma en que se inauguró. ¿Cuál es la forma en la que se inauguró? Agradó a Dios dar la promesa de Cristo. ¿Y de qué forma se inaugura esta promesa? Bueno, el texto más potente para todo esto se encuentra en Génesis 3:15.
justamente en medio de los juicios que Dios está dictando hacia la serpiente, hacia la mujer y hasta hacia Adán, el hombre, tenemos un destello, un pequeño destello, una sombra de aquella promesa, o mejor dicho, una promesa a manera de sombra, en medio de juicios. Dios manifiesta su misericordia. Y en ese texto, Génesis 3:15, mira lo que dice. En Génesis capítulo 3, verso 15, dice el texto de esta manera: en medio de los juicios, recuérdalo, y pondré enemistad entre ti. Obviamente él está hablando de los juicios y él dice, ok, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Está hablando a la serpiente, está juzgando a la serpiente. Y esta es la enemistad que va a haber entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza. La mujer iba a herir, la simiente de la mujer, mejor dicho, iba a herir en la cabeza a la serpiente, y la simiente suya de la serpiente, esta te herirá en el calcañar. Mira eso. A esto los teólogos le han llamado el primer evangelio, o en palabras del contexto protoevangelium en latín. El primer evangelio. La primera presentación de aquella promesa, porque esta es la forma en la que se inaugura. ¿Cómo? A través de Génesis 3:15 encuentras que a Dios le agradó dar promesas de Cristo. La promesa de Cristo. Y es la promesa. Así, no es las promesas por montones. Obviamente que Dios hizo muchas promesas, pero siempre se sostuvo. Y cada promesa se ancla y se engancha a esta promesa, que es la promesa más importante, que la simiente de la mujer, como el medio para llamar a los escogidos y engendrar en ellos fe y arrepentimiento. Esto nos lleva a la función para la cual se inauguró. Esta promesa de Cristo, por medio de la simiente de la mujer, funciona como medio. Esta es la función para la cual se inauguró, como medio para llamar a los escogidos y engendrar en ellos fe y arrepentimiento. Esta palabra engendrar es importante. Es la palabra que encuentras en Juan capítulo 1, verso 12, donde dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos no son engendrados de carne o de sangre o de voluntad de varón, sino de Dios. Es Dios, por medio de su Espíritu Santo, que trae el nuevo nacimiento. Y cuando hay nuevo nacimiento, entonces la fe y el arrepentimiento se desplegan, porque ahora hay una disposición y una capacidad dada por Dios que se había perdido por causa del pecado y éramos esclavos del pecado. Ahora sí puede el hombre disponerse a creer y agradar a Dios. Esto es de la función para la cual se inauguró esta revelación especial del Evangelio. Por otros medios no era posible. Perdón. Y obviamente la plenitud con que se inauguró. ¿Cuál es la plenitud? Bueno, es plena esta promesa, porque en esta promesa el Evangelio en su sustancia fue revelado y por lo tanto es eficaz para llevar a los pecadores a la conversión y a la salvación. Si me preguntas, ¿cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento? Era confiando en esta promesa. Porque en esta promesa, que parece ser tan pequeña y en medio de juicios, en este caso hacia la serpiente, evidentemente se presenta la sustancia misma del Evangelio. Una simiente que heriría a nuestro enemigo y que nos liberaría de la esclavitud del pecado. Y esto va a mostrarse una, otra y otra vez a manera de sombras en el Antiguo Testamento, y todas estas apuntando hacia Cristo. La simiente de la mujer, la simiente, hablando de una, como dice Gálatas. Muy bien, dicho esto, pasemos a describir un poco lo que dice este párrafo, ¿sí? La afirmación fundamental de este párrafo es que desde el tiempo de la caída, cuando el hombre ya no era capaz de alcanzar la vida mediante el pacto de obras, como mencionamos, Dios ha dado a conocer el Evangelio como el medio de salvación, o como el medio para la salvación de los pecadores. Él ya ha dado a conocer ese bendito Evangelio. La confesión muestra que esencialmente la promesa concerniente a la simiente de la mujer dada inmediatamente después de la caída en el huerto del Edén era el Evangelio. Si el Evangelio no vino en el Nuevo Testamento recién, el Evangelio fue dado y revelado de manera especial ya en el Génesis, y recién inaugurado todo lo que llamamos la creación, tiempo después, cuando sucedió la caída, este Evangelio fue entregado. ¿Para qué? Para que por medio de la fe, esos nombres que están allá en la lista de la fe en Hebreos capítulo 11, y todos aquellos que por la fe en el Antiguo Testamento confiaron en las promesas, sean salvos. Esto lo entendemos a nuestra manera desde el punto de vista de Cristo hacia acá.
Nosotros miramos hacia atrás y miramos a Cristo mismo, y ahí hay salvación. Ellos en el Antiguo Testamento miraban hacia adelante a las promesas que hicieron acerca de Él, y por confiar en esas promesas tenían salvación. Creer. Entonces, Génesis 3:15, como te mencioné, fue ciertamente la promesa del Mesías. Esa simiente de la mujer iba a herir a la cabeza de la serpiente. Es la simiente física, un descendiente de la mujer. Mira, Romanos capítulo 16, verso 20, dice de esta manera, Romanos capítulo 16, verso 20. Y el Dios de paz, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Ahora, ¿bajo cuáles pies? No dijo que la simiente de la mujer iba a herir a la cabeza de la serpiente. ¿Cómo bajo nuestros pies? Es que la iglesia es del cuerpo de Cristo. Nosotros no somos llamados solamente a mirar a Cristo y de vez en cuando imitarlo. Sí, la Biblia no dice que lo imitemos. Nos llama a ser como Cristo. Ahora, Cristo mismo es el que va a aplastar la cabeza de la serpiente y que en la cruz ya la dejó herida de muerte. Solo falta la estocada final hasta que Dios, el Padre, ponga a todos los enemigos en los pies de Cristo. En los pies de Cristo. Y llega el tiempo donde esto sucederá. Y oremos porque Cristo venga pronto. Dicho esto, Apocalipsis 12, 17, si te queda alguna duda, Apocalipsis capítulo 12, verso 17, dice de esta manera. Apocalipsis capítulo 12, verso 17, dice así. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí se enfoca claramente en la obra de Cristo como la simiente de la mujer, quien preeminentemente aplastaría la cabeza de la serpiente, obviamente, Cristo. Así como Efesios capítulo 2, verso 12, con su referencia a los pactos de la promesa. Me encantan esas palabras. Los pactos de una promesa. La promesa. Y Gálatas 4:4, que habla de aquel que en el cumplimiento del tiempo nació de la mujer. Al tiempo señalado nació de la mujer, dice Gálatas capítulo 4, verso 4, puede referirse claramente a Génesis 3:15. Tú puedes leer esos textos y encontrar que tienen un ancla directa con esta promesa, la promesa. La lista de hombres y mujeres de fe de Hebreos capítulo 11 manifiestan que ellos tuvieron la promesa de salvación y los creyentes y creyeron en ella y por la fe fueron salvos. Tales evidencias bíblicas muestran claramente que la salvación siempre ha estado relacionada con la fe puesta en una revelación redentora. Esto es importante que lo tengas en mente porque vuelvo a repetir, por eso enseñamos este tema en la Biblia. Hay algunos círculos que enseñan que la gente en el Antiguo Testamento se salvaba por obras. Y en el Nuevo Testamento dicen, no, estamos en el tiempo de la gracia, acá la salvación es por gracia, ya es por fe. En el Antiguo Testamento la gente tenía que obedecer para ser salva. Falso. Siempre fue por fe. La salvación siempre fue creer, siempre fue confiar. Desde esa promesa que fue dada y a esa promesa a la cual Adán tuvo que acudir y confiar y esperar porque iban a pasar generaciones para que esto llegue a darse, es la misma promesa a la que Abraham acudió y saludándola de lejos, dice Hebreos, no la alcanzó para que nosotros también ser alcanzados por esa promesa. Al tiempo señalado. Nació de la mujer, dice el texto. Entonces considera esto, la gente en el Antiguo Testamento se salvaba por fe. Pero ¿y por qué les dieron la ley? Para que vivan como una nación que agrada al Señor. Pero eso no lo hicieron, desobedecieron. Sin embargo, el tiempo que lo hicieron tuvieron las bendiciones de estar bajo el pacto de Dios. Ahora el Señor, habiendo establecido el pacto de gracia, aquel pacto al cual todos los pactos anteriores apuntan, tú puedes pertenecer a Él por la fe y vivir una vida plena y gozosa en Cristo. Una pregunta que puede surgir de esto es, ¿cuánto podría haber conocido realmente Adán y Eva acerca del mensaje de salvación? Roberto, ¿tú me estás enseñando acerca de ese tema de que Adán y Eva conocían el Evangelio? ¿Cuánto de esto? ¿Esta promesa es suficiente como para decir que eso es el Evangelio? Bueno, déjame darte 3 razones importantes. En primer lugar, ellos sabían que la salvación era por la mera gracia y misericordia soberana e inmerecida de Dios. Ellos tenían en cuenta eso. Adán había pecado. Él sabía que merecía la muerte. Evidentemente, esos fueron los edictos o los juicios que se dieron en el huerto.
En esta situación Dios hizo una promesa unilateral y espontáneamente. Esto fue pura gracia. Recuerda, en medio de los juicios es Dios el que da una promesa, no siendo merecedor el ser humano, Adán, y nosotros en él. Es Dios que da esta promesa unilateralmente y de pura gracia. Ellos sabían que la gracia y la misericordia soberana y merecida de Dios son necesarios para la salvación, y no sus propios méritos, porque por sus propios méritos ellos trataron de taparse con hojas de higueras, pero por los méritos de Dios, Dios tuvo que hacer sacrificios para taparlos con pieles de animales, y allí empiezan los sacrificios, apuntando a alguien que no iba a tapar el pecado, que lo iba a quitar, apuntando a Cristo. En segundo lugar, ellos sabían, Adán y Eva sabían que la salvación era por la mera gracia y misericordia, ellos sabían que la salvación era por la fe. Sí, la fe, con F mayúscula. La fe es la respuesta adecuada a una promesa. Eso es la fe, la respuesta adecuada a una promesa. Las promesas de Dios deben ser creídas y deben ser confiadas. Romanos capítulo 4, verso 13 al 16, de la misma manera que Gálatas capítulo 3, verso 15 al 22, enlazan la idea de la promesa no solo con la gracia, sino también con la fe. Vamos a ver solamente Romanos capítulo 4, verso 13 al 16. Romanos 4, del capítulo 4, en este caso, el verso 13 al 16. Dice de esta manera: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿Qué palabras, verdad? Es de ese Abraham del cual los judíos en el tiempo bíblico, en el tiempo neotestamentario, decían: oye, nuestro padre Abraham, ¿no? Nosotros somos hijos de Abraham. Y del cual ahora Pablo dice nosotros, pero no hablando de los judíos. Ese nosotros está hablando de la iglesia, que está compuesta por judíos y gentiles. Y en ese sentido, él hace referencia al hecho de el gentil Abraham. Porque Abraham, antes de que el pueblo se establezca como un pueblo bajo ley y la teonomía, donde Dios gobierna, ¿no es cierto?, la teocracia, no tenía ley. 400 años después vino la ley, después de Abraham. Bastante tiempo, ¿no? El gentil Abraham que salió de la tierra de los caldeos a una tierra que se le prometió. Avanzando en esto, recuerda que es por fe, para que sea por gracia. En tercer lugar, Adán y Eva, ellos sabían que era mediante un redentor venidero el triunfo sobre Satanás y el pecado vendrían no por sus propios esfuerzos, sino por la victoria grandemente ganada por medio de la simiente de la mujer. Iba a venir una mujer, iba a venir un descendiente de la mujer. Mucho tiempo después, pero ese descendiente iba a aplastar, iba a tener victoria sobre Satanás, iba a redimirlos de la esclavitud del pecado, y lo hizo. Así que Génesis 3:15 es la simiente de la que surgieron los grandes lemas de la Reforma. Sí, también allí surgieron los grandes lemas de la Reforma, como por ejemplo podemos encontrar aquí y obviamente ese texto de Génesis 3:15 enseñó a Adán y a Eva que la salvación, según la promesa, era solamente por gracia, solamente por la fe y solamente por Cristo. Solamente por Cristo. En ninguna parte de la Biblia el sistema de salvación que Dios ha establecido, el orden de salvación que Él ha establecido, lo que Él planificó en la eternidad, lo que Él prometió en el Antiguo Testamento y ya presentó por medio de su bendito Evangelio, lo que el Cristo consumó y logró en aquella cruz y lo que el Espíritu Santo hace al aplicar esta salvación, en ninguna parte de las Escrituras se presenta como un sistema de obras. Siempre es un sistema de fe, siempre es una fe que se deposite en las promesas que Dios ha hecho y en el cumplimiento de estas. Es necesario enfatizar esto, porque hay algunos que creen que cuando venga el tiempo final, la gente va a tener que hacer méritos para poder salvarse, y entonces al ser retirada la iglesia de alguna manera de la tierra, según algunos, la gente va a tener que salvarse por sus méritos sin la necesidad de... Bueno, hay muchas controversias en cuanto al tiempo final, pero tanto en el Antiguo Testamento como en el final de los tiempos, la salvación es por fe.
Eso quiero decir. Sea el tiempo en el que nos encontremos, la salvación es del Señor. Y para poder ser salvos tenemos que confiar en sus promesas, vivir bajo sus términos, arrepentirnos de nuestros pecados y reconocer la necesidad que tenemos de un Redentor. Oh, amados hermanos, los hombres han sido siempre salvados de la misma manera y por el mismo Evangelio. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se reveló ese Evangelio. Es de este modo realmente que se manifiesta la necesidad del Evangelio como medio exclusivo de la salvación. El Espíritu no regenera a los hombres mediante la luz de la naturaleza o la ley de Dios. No, la ley no fue dada para darte salvación, sino para que vivas una vida conforme a los términos que Dios ha establecido y cumplas el propósito por el cual Dios te creó. La luz de la naturaleza no es suficiente. No es suficiente por medio de razonamientos míos o filosofías mías o por contemplar la creación que yo puedo ser salvo. No es suficiente. Utiliza el Evangelio de Cristo. Solo ese Evangelio es poder de Dios para salvación. Solo ese Evangelio es poder de Dios para salvación. No uses otros medios, solo el Evangelio. Romanos 1:16. Esto me lleva, obviamente, por causa del tiempo, vamos a avanzar a nuestro segundo párrafo, que el tiempo no espera a nadie, ¿no? En segundo lugar, la necesidad de esta revelación, sí, muy necesaria. Y dos enunciados importantes en este párrafo: la afirmación de su necesidad y las implicaciones de su necesidad. El párrafo dice así, presta mucha atención. Esta promesa de Cristo y la salvación por medio de Él es revelada solamente por la palabra de Dios. Es la afirmación, no hay otro medio. Ni las obras de la creación ni la providencia con la luz de la naturaleza revelan a Cristo o la gracia que es por medio de Él, no en forma general ni velada, igual como tampoco los hombres que no tengan una revelación de Él por la promesa del Evangelio pueden obtener una fe salvadora o arrepentimiento. Es necesaria, es sumamente necesaria esta revelación. ¿Por qué? Porque no hay otra forma de poder entender esta salvación, sino solamente por medio del Evangelio. Y es ese Evangelio el que nosotros debemos proclamar y publicar. Este párrafo resume eso. Esta promesa, esta salvación mediante Él es revelada solamente por la palabra de Dios. Esto manifiesta la afirmación y las implicaciones son ¿cuáles? Ni la luz de la naturaleza, ni la providencia. ¿Dónde está más aquí? O la gracia que es por medio de Él, no en forma general ni velada, igual como tampoco los hombres que no tengan una revelación de Él por la promesa del Evangelio pueden obtener fe salvadora. Nadie se salvó sin apuntar su fe hacia Cristo. Nadie puede salvarse, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, sin creer en Cristo. Mira, las sombras y las figuras, ¿no? Cuando tú ves el Antiguo Testamento, tú ves muchos tipos de Cristo. Y uno puede interpretar la Biblia de una manera equilibrada cuando ves los tipos y los antitipos. Los tipos de Cristo en el Antiguo Testamento son sombras de la figura completa que es Cristo. Y aunque lo uno proyecta lo otro, son distintos. Tú puedes encontrar un tipo de Cristo en, un ejemplo, la serpiente que Moisés erigió en el desierto. Una serpiente de bronce, ¿no es cierto? Un asunto medio pagano, un símbolo medio pagano, por así decirlo. ¿Adorar una imagen? No. Ellos lo que tenían que hacer era mirar a esa serpiente y creer que por mirar a esa serpiente ellos podían ser salvos, o sanarse, mejor dicho, de las picadoras de serpiente. Y obviamente los que miraban con fe se sanaban. Ahora Cristo en el Nuevo Testamento, hablando con Nicodemo en Juan capítulo 3, le dice, así como la serpiente fue levantada en el desierto, el Hijo del Hombre será levantado. Y entonces la misma referencia, aquel que mira con fe será salvo. En este caso, no sano de la picadura de serpiente, sino sano de la picadura del pecado en nuestra vida, que nos mata y nos esclaviza. ¿Notas estas sombras y figuras o tipos y antitipos? La Biblia afirma claramente que solo mediante el conocimiento de Cristo puede ser salvo cualquier hombre en el mundo entero. Esto lo encuentras evidentemente en Hechos capítulo 4, verso 12 y Romanos capítulo 10, verso 13 al 15. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Los capítulos 1 al 3 de Romanos son clave para entender esto. Cuando nosotros observamos Romanos capítulo 3, verso 21, afirma esto inmediatamente. Esta afirmación viene después de Romanos capítulo 3, del 9 al 20. Y el texto dice en Romanos 3, 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios,
testificada por la ley y por los profetas. Aquí se implica claramente, una vez más, que solo mediante una revelación especial se puede alcanzar salvación. El Salmo 19, por ejemplo, contiene implicaciones similares. Compara la revelación natural, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El Salmo 19 del verso 1 al 6, con la revelación especial. La perfecta ley de Dios, sus estatutos, sus mandatos, sus decretos. Salmo 19 del 7 al 14. En los versículos 7 al 11 contiene repetidas afirmaciones de la eficacia salvadora de la revelación especial. Mira lo que dice. Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Esto no logra hacer la creación. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Tinieblas, oscuridad, luz, alumbra nuestra perspectiva, nuestros ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdaderos, todos justos. Y esto puede seguir avanzando, ¿no? ¿Qué significa esto? Esto contrasta la forma contundente de los versículos 1 al 6, donde, si bien se exalta la revelación natural de Dios en cuanto a su claridad, contenido y universalidad, no se dice una palabra acerca de cualquier efecto que pudiera tener. Tú puedes ver la revelación general y decir, wow, esto nos manifiesta que hay un Dios que está allí en los cielos, ese Dios creador, ese Dios permanente, ese Dios eterno. Pero no hay más allá de eso. No se dice una palabra acerca de cualquier efecto que pueda tener, menos aún de su eficacia salvadora. La revelación general no te puede salvar. Finalmente, el mandato de predicar el Evangelio a todas las naciones debe superarse en ese asunto. Mateo capítulo 28, verso 18 al 20, nos manifiesta que es el mandato de proclamar este bendito Evangelio a todas las naciones. Id y haced discípulos de todas las naciones, predicando, enseñando que guarden todas las cosas que les he mandado, dice Cristo. Aquí está la gran comisión, y esta gran comisión nos manifiesta nuestra responsabilidad de seguir proclamando esta revelación especial del Evangelio en las Escrituras, porque de otra manera no van a poder entenderlo. De otra manera no va a poder tener esperanza de salvación. Lo que el mundo tiene por medio de la revelación general es un conocimiento suficiente como para saber que hay un Dios en los cielos, que un día nos juzgará. Pero para que ellos puedan tener el conocimiento especial, es necesario predicar el Evangelio. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Predica la palabra, predica el Evangelio. La urgencia y la necesidad de este mandato no pueden explicarse sin la idea de que sin el Evangelio los hombres perecerán. Es urgente. Porque es ese Evangelio el que puede salvar las almas de aquellos que están perdidos. Y es por medio de ese Evangelio que Dios llama a sus hijos escogidos, a los suyos. Y es ese Evangelio que nosotros debemos proclamar. Déjame simplemente darte unas implicaciones prácticas de este párrafo para ir avanzando. Los hombres se pierden, en primer lugar, los hombres se pierden aún sin nunca haber oído el Evangelio. ¿Sí? Porque la revelación general manifiesta que están bajo condenación. En segundo lugar, los hombres deben oír el Evangelio aún para tener la posibilidad de ser salvos. Nadie se salva fuera del Evangelio. Es necesario escuchar el Evangelio para tener la probabilidad o posibilidad de ser salvos. ¿Por qué? Una vez que escuchas el Evangelio, tú eres responsable de responder ese Evangelio y que la gracia de Dios sobre para ese bien. En tercer lugar, los hombres no merecen tener una oportunidad para ser salvos. No, ni tú ni yo merecemos una oportunidad para ser salvos. Lo único que merecemos es una condenación eterna, lejos de Dios, por causa del pecado que hay en nuestro corazón. Pero es Dios que en su gracia, de manera oportuna, continuamente despliega este bendito Evangelio y debemos seguir proclamándolo. Pero déjame recordarte algo, los hombres no merecen tener una oportunidad para ser salvos. Pero gracias a Dios por su gracia. Jamás pensemos nosotros como si fuéramos Dios en este aspecto. Dios es más sabio que nosotros y más grande que nosotros. En cuarto lugar, Dios es justo y sin embargo no da a muchos hombres la oportunidad de ser salvo. Y esto, aunque pueda ser algo conflictivo en nuestro corazón, esto jamás hace que Dios deje de ser justo. Porque volvemos al punto anterior, los hombres no merecen la salvación, los hombres merecen la condenación. Pero ese Dios justo también es un Dios misericordioso y ofrece gratuitamente esa salvación a todo aquel que en Él cree. Ese es nuestro Dios.
En quinto lugar, el hombre o el ser humano tiene la suficiente revelación divina para no tener excusa, pero no la suficiente para ser salvo. Necesitamos esta revelación especial. Esto nos lleva a un sexto punto. Los hombres no son condenados, por tanto, solo o meramente por no creer en Cristo. No, es que a mí no se me predicó el Evangelio, así que me condené. No. Algunos que nunca han cometido el pecado de rechazar el Evangelio irán al infierno por el pecado que mora ya en sus corazones. No necesitas rechazar el Evangelio para ser condenado. Tú ya estás bajo condenación. Aquel que no está en Cristo ya está bajo condenación. Aquel que rechaza a Cristo está bajo condenación. Pero si aún no has escuchado el Evangelio, tú debes estar consciente de que hay maldad en tu corazón, de que hay un Creador en los cielos que te llama a vivir una vida delante de Él bajo sus términos, pero no estás viviendo bajo sus términos. Y entonces necesitas a Cristo. Ven a Cristo. Mira a Cristo. Cree en Cristo. Esto nos lleva a nuestro tercer párrafo, que se encuentra en nuestra confesión, y podemos observar allí la soberanía de esta revelación. La soberanía de esta revelación, y aquí hay tres enunciados. La afirmación de esta soberanía es afirmada en el párrafo, la implicación de esta soberanía, ¿qué implica? Y el resultado de esta soberanía. Permíteme leerte el párrafo. Presta atención. La revelación del Evangelio a los pecadores, hecha en diversos tiempos y distintos lugares, con el agrado de promesas y preceptos para la obediencia que éste requiere de las naciones y personas a quienes es concedida, es solo por la voluntad soberana y el beneplácito de Dios, no apropiándosela en virtud de promesa alguna, no obteniendo por un buen uso de las capacidades naturales del hombre, ni en virtud de la luz común recibida aparte de él, lo cual nadie hizo jamás ni puede hacer. Por lo tanto, en todas las épocas, la predicación del Evangelio ha sido concedida a personas y naciones en su extensión o restricción con gran variedad, según el consejo de la voluntad de Dios. Bueno, este párrafo nos manifiesta la soberanía de esta revelación. La afirmación de esta revelación obviamente se encuentra en el hecho de que esta revelación del Evangelio a los pecadores, hecha en diversos tiempos y en distintos lugares, con el agrado de promesas y preceptos para la obediencia que éste requiere de las naciones y personas a quienes es concedida, es solo, aquí está la afirmación, es solo por la voluntad soberana y beneplácito de Dios. Es porque a Dios le agradó. Es porque a Dios le agrada que la gente se salve por la locura de la predicación, y Él usa a sus instrumentos para que la predicación sea publicada y proclamada donde Él quiere. Las implicaciones de esto es: el hombre no puede apropiarse de alguna manera o obtener bajo sus cualidades una comprensión de este Evangelio, ni por la luz que puede llegar a tener por medio de la creación, sino más bien necesariamente es un acto soberano de Dios el que nosotros podamos tener ese bendito Evangelio. Y ahora déjame ponerte un ejemplo para que entiendas esto, ¿no? Cuenta la historia de una mujer que tenía mucho dinero, mucho dinero, y de pronto ella dice que quiere ayudar a un grupo de niños en alguna zona. Entonces ella viaja a la India. Yo le pido que ores por la India, que es un lugar que está teniendo mucha devastación actualmente, tanto por el virus como por diferentes circunstancias. Oremos por la India y las iglesias allá que están siendo perseguidas. Pero entonces, en este caso hipotético y ejemplar, esta mujer viaja a la India con su dinero, obviamente, es su dinero, y ella decide ir a una ciudad y decir: bueno, yo quiero ayudar a 20 niños de esta ciudad y voy a pagarles becas completas para sus estudios primarios, secundarios y universitarios. Y entonces ella selecciona 20 niños dentro de esa ciudad. Alguien puede venir y decir: oye, ¿no es injusto? En esta ciudad hay más de 100,000 niños y tú decides solamente ayudar a 20. Bueno, el punto aquí es que en ninguna manera es injusto, porque ella no requiere, o a ella no se le demanda esa ayuda a ese lugar. Ella lo hace voluntariamente y ella ha decidido ayudar a 20 personas, 20 niños, porque voluntaria, libremente ha decidido emplear su dinero para eso. Ten en mente esto, porque alguien puede decir que es injusto cuando no estamos hablando de justo o injusto en ese contexto. Estamos hablando de la disposición del corazón de una persona que, pudiendo hacerlo, lo hace y busca ese bien para otros. Podría haber sido 21, pero escogió 20. ¿Es mala por eso? No, en ningún sentido.
En ninguna manera. Libre y voluntariamente se dispuso a ayudar a esos 20 niños. ¿Esos 20 niños lo merecen? No. ¿Y esos otros 100,000 niños lo merecen? No. Es el acto benevolente, misericordioso y lleno de gracia de esta persona. Bueno, mira a Dios ahora. ¿Alguno de nosotros merece esa salvación? No. Es el acto soberano de Dios que trae esa revelación especial para entender ese evangelio. La soberanía en este contexto significa la completa independencia y libertad de Dios. Dios es libre para hacer lo que Él quiera, así como esta mujer es libre para hacer lo que quiera con su dinero y buscó hacer un bien. Dios es libre para hacer lo que Él quiera. Al otorgar a la luz del evangelio a los hombres y las naciones. Al afirmar la soberanía con que Dios lleva el evangelio a los hombres, la confesión rechaza claramente otra idea sobre ese tema. Es la soberanía de Dios la que opera. Mira, cuando nosotros predicamos el evangelio, nosotros no salvamos a nadie. A nosotros se nos ha requerido predicar el evangelio. Y no podemos hacer otra cosa, es una necesidad impuesta, dice Pablo. Pues si anuncio el evangelio no tengo de qué gloriarme. ¿Por qué? Porque es el medio que Dios usa para salvar. Instrumentos en sus manos. A veces torpes. A veces vasos de barro hostiles. Que Dios usa para la salvación de las almas, a las cuales Él, por su bendito evangelio, va a traer. No porque nosotros seamos grandes oradores, sino porque Dios usa esas pocas palabras que empleamos por el poder de su bendito Espíritu para obrar salvación en esas almas. La salvación es del Señor. Nosotros no salvamos a nadie. Es el evangelio que predicamos el que salva. Es Dios el que salva. Entonces, al afirmar la soberanía con que Dios lleva el evangelio a los hombres, la confesión rechaza cualquier otra cosa o idea de esto. Esta idea se trata claramente con la afirmación de que la revelación del evangelio no se la apropian los pecadores. Yo me salvé, no. Tú no te salvaste. Tú no tenías la capacidad para salvarte y no estabas en posibilidades de salvarte. Dios te salvó. Y tú confías en aquel que te ha salvado. Y crees en aquel que te ha salvado. Y descansas en Él. Como aquellas palabras en ese canto tan hermoso de Marcos Vidal. He despertado en el redil, no sé cómo. Ahí está. En las Escrituras creemos y encontramos claramente esta manifestación de la soberanía de Dios en la salvación de los hombres. Y si no obrara Él, no habría salvación. Porque los hombres no quieren venir a Él. La respuesta bíblica a este concepto es directa. Primero porque nadie aprovechó jamás así la luz común. Nadie aprovechó para decir, bueno, voy a salvarme por medio de estos medios. No. Entenebrecían sus conciencias, corazones cauterizados. Puedes leer Romanos capítulo 1, 2 y 3. Y precisamente Romanos capítulo 3, verso 10 al 12. Donde hay una lista especial. Mira lo que dice Romanos 3, 10 al 12. No como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Pero se puede. No se puede. Necesitamos el evangelio. Necesitamos esa obra soberana de Dios para la salvación de las almas. Y debemos clamar al Señor porque use a instrumentos como nosotros para su gloria. En segundo lugar, nadie podría jamás aprovechar esta luz común. No pueden, dice la Biblia. Nadie se somete a la ley de Dios, no quiere. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versos 7 al 8. Romanos 8, 7 al 8. Que dice de esta manera. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por más que se esfuercen en razonar y hacer conjeturas en su mente, no pueden buscar agradar a Dios. En tercer lugar, Dios no otorga la luz del evangelio a los hombres porque prevea que respondan a Él adecuadamente, sino sobre la base de su beneplácito soberano. Mira lo que dice Mateo 11, 22. Vamos al evangelio de Mateo en el capítulo 11, en el verso 22, que dice de esta manera. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Sí, y está hablando acerca de, obviamente, el castigo que Dios traerá sobre aquellos que rechazaron. Hay más textos acerca de esto, cuando
pienso en este punto, en tercer lugar, vuelvo a repetirte, Dios no otorga la luz del Evangelio a los hombres porque prevea que responderán a Él adecuadamente, sino sobre la base de su beneplácito soberano. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el punto? Como dice Efesios capítulo 1, a Dios le agradó por el afecto de su voluntad, porque Él quiso salvarnos. Él no es ese Dios que algunos tienen, yo diría de manera muy equivocada, es una conjetura muy errada, mirar a Dios como si fuera una persona que tiene una bola de cristal, que mira hacia el futuro y ve lo que va a pasar, y claro, como Roberto en el futuro va a creer, entonces lo voy a salvar, lo voy a escoger. No, eso manifiesta un Dios que no es soberano, que no está al control de todas las cosas, y que no es Dios. Pero Dios no tiene una bola de cristal. Él escribió cada uno de los días de nuestra vida. En su libro está escrito cada uno de los días de nuestra vida. Y a Él le agradó al tiempo señalado que Él estableció llamarnos por ese evangelio. Y a Dios sea la gloria cuando encontramos que alguien viene y hay una fiesta en el cielo porque a Dios le agradó salvar a uno más. Y debemos darle gloria a Dios y aplaudir por eso, porque este uno más no lo merecía. Pero Dios es un Dios grande en misericordia. Por el gran amor con que nos amó, no siendo dignos, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos hizo partícipes de sus herencias. Nos dio más gracia de la que jamás nosotros podíamos imaginar. Y nunca llegaremos a ser dignos. Y nunca Dios jamás será injusto. Démosle gloria a Dios y que esto nos mueva a predicar su bendito evangelio, amados. Esta cuestión subraya la importancia de las doctrinas de la gracia, o lo que llamamos como calvinismo. Yo diría el equilibrio adecuado entre el extremo de decir el hombre elige y el extremo de decir, como los hipercalvinistas mencionan, Dios es el único. Así que no prediquen el evangelio, dicen esos herejes. A Dios le agradó de una manera equilibrada mostrarnos que tanto la responsabilidad de Dios actuando para la salvación de los suyos como la responsabilidad de los hombres se presenta de una manera equilibrada en las Escrituras para mostrarnos, obviamente. Por eso llamamos doctrinas de la gracia o calvinismo a este equilibrio, porque los otros extremos son peligrosos. Para preservar a los esfuerzos misioneros evangélicos. Vuelvo a repetirte este enunciado. Esta cuestión subraya la importancia de las doctrinas de la gracia para preservar a los esfuerzos misioneros evangélicos de errores que destruyen el celo misionero. No, yo ya no predico el evangelio, dijo algún soberbio por ahí. ¿Por qué? No, pues que como Dios salva, entonces ¿yo para qué tengo que predicar el evangelio? Tú tienes que predicar el evangelio porque Dios te ordena que prediques ese evangelio y porque Dios le agrada que la gente se salve por la locura de la predicación que tú y yo debemos hacer. Y debemos hacerlo por la gloria de Dios, por amor a Él y por amor a las almas por las cuales Cristo murió, sabiendo de que Dios va a obrar. El evangelio es la manera eternamente decretada por la cual Dios salva a su pueblo escogido. Y es de esa manera la que Dios nos ha llamado a predicar. En cuarto lugar, y ya finalizando, la suficiencia de esta revelación. Sí, esta revelación es suficiente. Simplemente termino con estas palabras. El cuarto párrafo nos manifiesta la afirmación de esta suficiencia y la matización de esta suficiencia. Dice el cuarto párrafo: aunque el evangelio es el único medio externo para revelar a Cristo y la gracia salvadora, y es como tal completamente suficiente para este fin, para que los hombres que están muertos en sus delitos y pecados puedan de nuevo nacer de nuevo, ser vivificados o regenerados. Además, es necesaria en toda alma una obra eficaz e insuperable del Espíritu Santo, con el fin de producir en ellos una nueva vida espiritual. Sin esta, ningún otro medio puede efectuar su conversión a Dios. ¿Sí? Es necesario el Evangelio, y es suficiente la revelación de este Evangelio para salvar. Pero debemos entender que esta suficiencia se logra solamente porque este Evangelio ha sido predicado. Es que el Espíritu Santo obra en aquellos corazones. Mira, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tú puedes encontrar que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El justo vivirá por fe. Esa justicia que nos otorga gratuitamente Dios, no la justicia que nosotros podemos procurar, es por fe. Pero este evangelio viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Si tú escuchas el evangelio y entiendes y te expones continuamente al bendito evangelio de Dios, que el Dios creador quiere salvar a aquellas almas pecadoras que no viven bajo sus términos para los cuales Dios las creó,
Y lo hace por medio de Cristo, al haberlo entregado y haber cargado y aplastado a Cristo con toda su ira, en lugar de aquellos por quienes nosotros debemos realmente cargar nuestro propio pecado. Este evangelio que trae salvación a aquellos que miran a Cristo por la fe, sabiendo de que Él tomó tu lugar, el lugar de los pecadores, creen en Él, serán salvos. Pero para que esto se logre, una persona puede razonar mucho lo que la Biblia dice, y es verdad, tiene que exponerse a la revelación especial del evangelio. Pero solo puede haber nuevo nacimiento por medio de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Y la palabra regeneración significa volver a nacer de nuevo, espiritualmente en este caso. Este párrafo hace dos afirmaciones acerca de la suficiencia del Evangelio. Primero, como el único medio externo para revelar a Cristo. La palabra de Dios o el Evangelio revelado explícitamente en las Escrituras es el único medio externo para revelar a Cristo. Y en segundo lugar, es completamente suficiente para este propósito. Así que en cuanto a su poder inseparable para convertir, es en última instancia inadecuado a menos que vaya acompañado del poder regenerador del Espíritu Santo. O sea, si la palabra de Dios puede convertir el corazón de una persona, esto puede lograrse porque este corazón se ha expuesto a la palabra y el Espíritu Santo usa esa palabra para trabajar en su mente, en su corazón y dar nueva vida. Es el Espíritu Santo que convence de pecado, justicia y de juicio. ¿Y esto se logra cómo? Por medio de la predicación del Evangelio. El Espíritu Santo usa la palabra predicada para transformar esa mente y ese corazón y renovar a la persona. Lo puedes encontrar en Juan 6:44, 1 Corintios 1, 22 al 24, 2 Corintios 4, 4 al 6. La lámpara es nuestra habitación. La lámpara, mira, déjame darte un ejemplo, ¿no? Pero en casa a veces cambiamos de lámparas y de focos. En nuestra casa nosotros necesitamos dos elementos para que una lámpara funcione. En primer lugar necesitamos un foco, pero esto no es suficiente. Debe estar conectado a una fuente de energía eléctrica. La sola electricidad puede de por sí electrocutarnos, pero no iluminaría satisfactoriamente nuestra habitación. Yo puedo meter los dedos en el cable y esperar que la cosa se ilumine, pero yo puedo electrocutarme. La sola electricidad puede hacerlo. Se requiere la bombilla para realizar esta función. Así también el poder del Espíritu es necesario, pero debe obrar en el Evangelio y a través de él, si el alma entenebrecida ha de ser iluminada salvíficamente. El poder está allí y el Evangelio está allí. Prediquémoslo, proclamémoslo y que Dios sea glorificado. Padre, gracias por tu palabra que nos ha hecho bien. Y gracias, Señor, por recordarnos que este bendito Evangelio es un Evangelio que tú has otorgado gratuitamente, Señor, a este mundo, para que el mundo sea salvo por él. Oramos, Padre, porque nosotros levantemos en alto aquel llamado que nos has dado a proclamar el bendito Evangelio que nos has entregado en nuestras manos, de los cuales no somos dignos, pero en tu gracia nos lo has dado. Permítenos ser responsables, Señor, de proclamarlo y dejar que tú obres para la salvación de las almas. Nuestros vecinos, nuestros familiares que aún no te conocen, aquellos que están desvalidos y luchando, mi Dios, con una enfermedad en sus vidas. Pon en nuestros corazones el querer como el hacer y llévanos a la obediencia de este mismo Evangelio, proclamándolo una vez más, para la gloria de tu nombre, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.